Apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cordial saludo. A continuación vamos a hacer la explicación de unos ejemplos que hemos colocado dentro del drive de apoyo al curso. Recordemos que tenemos aquí este drive, el cual nuevamente les compartiremos la dirección dentro de la descripción de este video, y dentro de él tenemos ya la carpeta tarea 1 y ahí hemos colocado unos ejemplos. Entonces, como vemos, es esta información que está aquí. En mi caso tengo los archivos ya descargados en el computador, voy a mirarlos desde aquí y miremos la carpeta de ejemplos. Entonces, el primer ejemplo corresponde al ejercicio número 1, para el cual se les está pidiendo que hagan una presentación. Ustedes escogen los temas, la presentación es libre de hacer en las diferentes herramientas que existen. Acá lo implementamos en PowerPoint. Entonces miremos. Bueno, tomamos como tema el concepto de proposiciones. La idea es ayudarles, pero pues obviamente no tomar alguno de los temas que algunos de ustedes van a realizar, y lo que hicimos fue trabajar este tema con base a una de las referencias bibliográficas que están dentro del entorno de conocimiento. Ustedes allí tienen la bibliografía, también está el entorno de conocimiento, y corresponde a este libro, que es del señor Cardona y fue escrito en el año 2010. Entonces, en esta parte vemos que está la temática de proposiciones, ¿sí? Y es importante porque lo que queremos hacer es mostrarles cómo se cita y cómo se referencia, que es algo que se les está pidiendo en la guía. Entonces, en este caso yo encuentro que proposiciones es esto y que el señor Cardona escribió esta información. Entonces, considero que es oportuna y la voy a colocar tal cual. Entonces, es lo que se hizo aquí. Y lo que hago es que cito la fuente, que en este caso sería Cardona, el apellido y el año de la publicación. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando decimos citar. Bueno, luego de proposiciones coloco dos ejemplos, como lo deben hacer ustedes. Estos ejemplos se crearon con base en los ejemplos que están aquí en el libro, pero no se colocaron tal cual. Entonces, como no se colocaron tal cual, se cambia, por ejemplo, el predicado, entonces no hay necesidad de citar. Listo, entonces vamos. Luego se encontró dentro del contenido de proposiciones que hacen una consideración respecto a cuando dos proposiciones son iguales, aunque la oración no sea igual. Y se colocó también aquí, se está citando, pero ya de otra manera, decimos de acuerdo a Cardona en el 2010, también es válida de esta manera, y se copió tal cual esta parte, desde donde dice la proposición está asociada, como lo vemos aquí, la proposición está asociada, y con el ejemplo que coloca. Entonces, otro ejemplo de cita, y luego colocamos algo más, que es donde hace la consideración y dicen lo que no son proposiciones, ¿sí? Esa parte nos basamos allí, pero tampoco la copiamos tal cual, por eso no vamos a citar, cambiamos incluso los ejemplos. Bueno, y ya la parte de la referencia, que también la deben colocar, ahí colocamos ya la fuente completa de Cardona 2010, pero entonces cómo lo hace la norma APA, como lo indica, ¿sí? Ahí, para tener en cuenta, hay una página que se llama normajapa.com. Ahí pueden buscar información o pueden googlear lo que ustedes precisamente necesiten y los va a llevar a la parte de esa página donde puede estar la respuesta. Bueno, entonces eso respecto a una posibilidad de cómo construir la presentación. Ahora bien, volvamos al Drive. Como ustedes ven aquí en el Drive hay un ejercicio 1 en Word. Entonces es esto mismo que está aquí, pero entonces lo que se hace es que se crea un Word y se toma fotos de pantalla de la presentación, ¿sí? Que lo pueden hacer con la tecla que aparece en mi computadora, aparece como IMP espacio PNT, ¿sí? Y lo que van haciendo es que van con control B, van pegando en un Word y ya les va quedando entonces el archivo Word como lo están solicitando en la guía. Nosotros creemos que ustedes pueden compartir en el foro la presentación incluso de esta manera, o si la hacen en Prezi el link, lo importante es que se pueda ver, pero
sí es bueno que hagan esto de Word, porque en el trabajo final van a tener que poner la evidencia de la presentación, y de esta manera me parece que es adecuada para que hagan la entrega de un solo archivo, no tengan que entregar un archivo Word y el PowerPoint, sino uno solo. Y en este caso nosotros vemos que el tamaño de la foto me permite leer lo que está allí para que lo podamos revisar los tutores y los compañeros. Bueno, entonces eso respecto al ejercicio 1. Vamos ya entonces con el ejercicio 2. Volvemos aquí al computador personal, que tiene las mismas carpetas, y entonces miramos este ejercicio 2. Bueno, entonces hemos puesto aquí un ejercicio similar, de una complejidad parecida al que ustedes tienen que resolver, a uno de los que ustedes van a resolver. Entonces vemos aquí el enunciado, ¿sí? Como ven, ustedes lo pueden leer, y lo que hacemos es que el primer paso es definir las proposiciones simples y los conectores. Entonces, como ustedes lo pueden revisar en la teoría que aparece aquí en el Drive, dentro de esta presentación, o también en los libros que están dentro del entorno de conocimiento, ahí van a poder encontrar qué es una proposición simple, qué es un conector, cuáles hay, y obviamente para poder entender este ejemplo, esta explicación que vamos a hacer, es bueno que lo revisen de una manera por lo menos general. Entonces, partiendo de eso, lo que vemos es que tomamos nuevamente la oración, y pueden hacerlo de esta forma con colores. Yo lo hago así para que sea más entendible, pero no es que sea obligatorio en el procedimiento, y lo que hago es colocar en rojo cuando encuentro un conector. Entonces en este caso, o una palabra que se refiere a un conector. Aquí tengo este sí, que se conecta con este entonces y es un conector. Tengo no, que es un conector, que es la negación de las proposiciones, ¿sí? También es bueno que coloquen en rojo, o tengan en cuenta como conector, que hace parte del conector, o por lo menos para colocar la agrupación de los paréntesis cuando encuentren un punto o una coma, ¿sí? Como se está haciendo aquí. Bueno, eso respecto a los conectores. Respecto a las proposiciones, yo empiezo a moverme aquí y me encuentro que dice trabajo en la noche del martes. Entonces yo digo, bueno, esa puede ser una proposición, porque cumple los requisitos de ser una proposición simple. Luego voy avanzando y encuentro que dice puedo madrugar el miércoles a realizar deporte. Me doy cuenta de que esta proposición es diferente a la que encontré aquí. Como es diferente, entonces le coloco otro color o le coloco otro nombre. En este caso la primera se va a llamar P y la segunda se va a llamar Q. Les pedimos por favor que trabajen sobre este estándar de trabajar con P, Q, R, S, porque es más fácil revisar, es más fácil poderles ayudar, el tiempo rinde más, y eso pues es en beneficio de todos. Algunos trabajan con la A, con la B, o ponen primero la Q, después la P. Es válido, tendríamos que revisárselo, pero por favor, si nos pueden ayudar con esto, es para el beneficio de todos. Bueno, sigamos. Aquí después de esta, que es Q, me encuentro que dice trabajo en la noche del martes. Pero ahí debo tener cuidado, porque entonces me digo, bueno, esa ya la había hecho. Por lo tanto, no creo una nueva proposición, sino que nuevamente va con el color amarillo, y ya sé que se va a llamar también P. Luego me encuentro, debo descansar en la tarde del martes, me doy cuenta que es una nueva proposición, por lo cual pues aquí le puse otro color y la bautizo como R, guardando el orden del que les hablaba. Entonces, ya en esta parte tengo claro cuáles son las proposiciones y cuáles son los conectores. Entonces lo que hago es pasar a escribir esto en lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, una manera de hacerlo, digamos, algunos ya lo pueden empezar a ver y decir, ah, claro, aquí está colocando P, lo está cambiando, pero si ustedes lo quieren hacer todavía mucho más fácil de entender, lo que pueden hacer es, por ejemplo, donde está P, en lenguaje natural, pues colocan la letra P, ¿sí? Luego donde está Q, igual, y poco a poco se va cambiando esto. Entonces la amarilla nuevamente sabemos que es P, y R. Una mención importante es que nosotros normalmente tratamos de hacer estas explicaciones de una vez utilizando las herramientas ofimáticas, porque al fin y al cabo es lo mejor, podernos acostumbrar. Si algunos de ustedes deben hacer esto a mano, no hay problema, lo pueden hacer y luego pasarlo,
o incluso hablar con sus tutores para mirar la posibilidad, como por ejemplo esta gráfica o esta tabla la voy a hacer y le voy a tomar una foto, es válido. Lo importante es que puedan mostrar el trabajo de ustedes, pero las explicaciones se hacen así para que de pronto se pueda de una vez abordar la parte ofimática al mismo tiempo que el concepto que se está tratando. Bueno, entonces miramos que este no que está aquí ya no pueden ir la palabra no, entonces lo que hago es cambiarlo por su símbolo, ¿sí? Que en este caso es este, ¿sí? Ahí pues como ven les voy mostrando dónde encontrar las cosas en Word, y veo que tengo este sí con este entonces, lo cual corresponde a un condicional. Que es la flechita. ¿Okay? Veo que aquí me encuentro este punto. Un punto siempre va a ser reconocido como una agrupación, entonces ya sé que allí puedo colocar un paréntesis, ¿sí? Y luego me encuentro que acá tengo un O y tengo un sí, P, entonces R. Entonces hagamos primero el sí entonces, que sería como una operación más pequeña, y cambiémoslo por el conector. Listo. Y aquí colocamos el paréntesis porque este lado pues también necesita ser agrupado. Si no lo agrupo, corro el riesgo de hacer una operación primero que otra y no tendría sentido. Entonces la operación principal es este O que está aquí. Este O también lo cambio por su símbolo, que es este que vemos aquí, y como vemos ya he llegado al lenguaje simbólico. Esto que está aquí es igual a lo que está acá, salvo que yo lo coloco para orientarme, y también para luego lo que hago es mostrarles cómo llegué allá. Entonces básicamente es lo que se hace. Aquí vamos a deshacer esto para dejar el ejercicio como estaba. Bueno, y ya sabemos de dónde sale esta parte. Teniendo ya el lenguaje simbólico, lo que procedo es hacer la tabla de la verdad, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, se crean pues unas filas. Tengan en cuenta que hay una fórmula la cual ustedes van a poder encontrar en la presentación de la cual les hablo, que está en el Drive. Nosotros la tenemos aquí también descargada. Y miremos. Aquí está. Me dice que como yo sé de cuántas filas es la tabla, depende de las proposiciones, porque la fórmula es 2 a la n número de proposiciones. Entonces, en este caso, de nuestro ejemplo, tenemos P, Q y R, tendremos 3, entonces sería 2 a la 3, por lo tanto me daría 8 filas. ¿Qué hago? Creo la tabla, como ustedes la ven aquí, miremosla rápidamente. En nuestro caso la hicimos en Excel. Como les digo, es opcional, pues para que de pronto de pronto no tengan ese problema de quienes no han trabajado en Excel, aunque lo que estamos haciendo es muy sencillo y si lo quieren aprender a hacer, pues es muy bueno. Entonces, lo primero que hacemos es, como ya sabemos que la tabla va a ser de 8, las primeras 4 las coloco verdaderas y las segundas 4 falsas. Ustedes lo pueden hacer diferente. Lo importante es que hagan todas las combinaciones de P, Q y R, pero la recomendación es que sigan el estándar para que no tengan problemas, no se confundan, no vayan a repetir una combinación, y con lo cual el ejercicio no les va a dar. Entonces si siguen el estándar va a ser más fácil. Entonces el estándar lo que dice es las primeras 4 verdaderas, las otras falsas, otras 4, luego en Q empezamos 2 verdaderas, 2 falsas, y así se sigue cambiando, y para R ya sería verdadero o falso de una en una, y con esto garantizamos que están todas las combinaciones. Además de eso, si lo hacen así van a poder confrontarlo con el simulador, y para nosotros también va a ser más rápido de revisarles. Bueno, ¿qué hacemos? Resulta que nosotros tenemos que hacer toda esta operación que está acá, pero entonces para poder hacer la operación grande vamos a tener que hacer las operaciones pequeñas, y la operación más pequeña, cuando arranco de izquierda a derecha, me encuentro que hay una negación de P, ¿sí? Entonces es lo primero que hago. ¿Y cómo hago no P? No P, digamos, ya ahí en esa parte ustedes van a tener que tener las tablas de verdad. Entonces aquí tengo la tabla de la verdad en la negación, que me dice que cuando una proposición es verdadera y la niego, pues me da falso, ¿sí? Es lo opuesto, y cuando es falsa, verdadera. Entonces, teniendo en claro ese concepto, lo que hago es buscar donde está P, y donde está verdadero pongo falso, ¿sí? Y donde está falso coloco verdadero. ¿Listo? Entonces, luego
veo aquí, veo que lo que sigue es hacer este entonces Q, para hacer esta operación pequeña e ir saliendo del lado izquierdo. Entonces, como voy a hacer con Q, y resulta que esta operación de condicional importa mucho quién está a la izquierda y quién está a la derecha, para no confundirnos, lo que se hizo fue copiar aquí Q, o sea, es este Q que está aquí, es idéntico como está aquí, entonces me quedó no P, ya puedo hacer entonces Q. ¿Qué hago? Voy y busco la tabla de la verdad del condicional, y ustedes se la pueden aprender, pero pues ahí vamos a explicarles una manera de hacerlo de una forma que les puede servir mucho para que les rinda el tiempo, y es lo siguiente. Ustedes ven esta tabla, que lo pueden hacer, lo van a revisar cuando miren la parte de la teoría, y se dan cuenta que hay un solo caso en el que da falsa. ¿Cuál es el caso? Cuando P es verdadera y Q es falsa. O sea, lado izquierdo verdadero, entonces lado derecho falso, me da falso. Entonces yo lo que les recomiendo es que siempre busquen este caso, coloquen los falsos y lo demás lo colocan verdadero. Es decir, estamos aquí, estamos viendo no P, entonces Q, que es esto de aquí. Borremos aquí un momento. Y empiezo a buscar el caso en el que el lado izquierdo está verdadero, esto no me sirve porque está falso, aquí lo encuentro, pero el lado derecho tiene que estar falso, no me sirve. Veo aquí estos dos últimos casos, verdadero entonces falso. Entonces, de acuerdo a la tabla, me doy cuenta que ahí va falso, ¿sí? Recordemos la tabla que está acá, verdadero entonces falso me da falso, en los otros casos me da verdadero. Como ya salí del caso único, entonces yo ya sé que los demás no los voy a revisar, sino que los lleno de verdadero. ¿Listo? Entonces, esa sería esta primera parte. Ahora voy a hacer O, P, entonces R, pero entonces para poder hacer este de aquí, debo hacer primero este lado derecho. P entonces R, entonces tengo a P aquí, tengo R aquí, hay una forma, pues para no hacer tantas columnas, que puede ser pintar esto. Entonces yo ya sé que voy a operar estas dos que tengo pintadas, o podrían ocultar esta que está aquí. Vamos a hacerlo así, lo mismo, tengo otra vez esta tabla y yo sé que solo es falsa cuando el lado izquierdo es verdadero y el lado derecho es falso, que es como está en este caso. Entonces voy y coloco el falso, ¿sí? Luego sigo buscando, aquí hay otro verdadero, entonces falso, me da falso. Y sigo, ya aquí el lado izquierdo es falso, con lo cual no se va a cumplir, entonces pusimos falso aquí, falso acá, y los otros se llenan verdaderos, que es como estamos aprendiendo a manejar la tabla. Bueno, por último tengo que hacer este O, que sería lo que ya hice el lado izquierdo y el lado derecho, pero unirlos con uno. ¿Qué hacemos? Buscamos la tabla de la verdad de la O, que es esta que está acá, ¿sí? Aquí que vemos que en el único caso en el que da falso es cuando las dos son falsas. Entonces trabajamos con base en este caso. Entonces miremos, que las dos sean falsas, verdaderas ya no se puede, ya hay una verdad, no se puede, acá tengo una falsa, pero esta es verdadera, o sea que no tengo el caso en el que las dos son falsas, por lo tanto todas van a ir verdaderas, y con eso tendría ya la tabla creada. Bueno, ¿cómo hago para llevarme esta tabla y pegarla en mi trabajo? Entonces pues lo que hacen es que le dan la tecla inicio, escriben allí recorte, y utilizan esta herramienta de Windows, con la cual ustedes crean un recorte nuevo, y lo que hacen es seleccionar lo que ustedes necesitan, la imagen que necesitan, lo guardan y ya esto les queda como una imagen, la cual ustedes copian y pegan en su trabajo en Word, que fue lo que se hizo aquí, y quedaría la tabla de la verdad lista. Bueno, pasemos a la parte del simulador True. ¿Qué pasa con True? Cuando yo tengo en el lenguaje simbólico, yo utilizo este símbolo, utilizo la flechita, pero True no utiliza eso. True tiene unos equivalentes, vamos a mirarlos. ¿Cómo hacen para llegar a True? Se dan por medio del navegador, yo en este caso estoy en Google Chrome, y lo que hacen es escribir simulador True. Ingresa, funciona como una página, y aquí está lo que les digo. Miren, está la columna de los símbolos que utiliza True. Entonces, por ejemplo, True me dice, yo no entiendo cuando me coloca la flecha, que es el condicional. Cuando sea flecha, colóqueme un símbolo de mayor que, y con eso ya True lo va a entender. Entonces ahí están las equivalencias. Lo que hicimos o lo que debemos hacer es, yo sé que mi fórmula es así,
pero entonces cuando está esta negación voy a utilizar este que está aquí, este símbolo de true. ¿Qué pasa? Muchas veces en el teclado no es fácil de encontrarlos, entonces una forma de hacerlo puede ser copiarlo, darle control C aquí y lo pegan acá, y con eso se garantiza que es el mismo símbolo, ¿sí? Entonces esto que está aquí se escribe en esta terminología utilizando la tabla de true, y ahí están las equivalencias. Aquí, como ven, por ejemplo, la flechita al condicional se cambió por un símbolo mayor, y ya teniéndolo así, lo que hacemos es que lo llevamos hasta donde está el simulador, lo pegamos allí y le damos generar tabla de verdad. Ahí está la tabla que necesitamos. Es posible que cuando estén haciendo esto se les olvide un paréntesis, por ejemplo, a propósito borremos este y él nos va a decir que hay un error, está en inglés, entonces a veces no es mucha ayuda, pero pues ustedes con mucha concentración e intentándolo varias veces les va a salir. Cuando ya lo tienen así, nuevamente le dan inicio, le dan recorte, le dan nuevo, como ya lo habíamos visto, y se pueden llevar esta imagen también, ¿sí? Ya lo tienen como imagen y van y lo pegan en su archivo de Word. Entonces básicamente ese sería la explicación de este ejercicio, de un ejercicio 2, un ejercicio tipo 2. Bueno, entonces miremos, vamos entonces al ejercicio, un ejercicio tipo 3, que sería el que tenemos aquí. ¿Qué cambia en este ejercicio? Que nos dan el lenguaje simbólico, ya no nos dan el lenguaje natural, nos dan es el simbólico, y tenemos que inventarnos las proposiciones en el contexto académico y pasarlo al lenguaje natural. O sea, vamos a hacer algo diferente, en un orden diferente a lo que se hizo en el ejercicio 2. Entonces, lo primero es crear las proposiciones simples. Nos piden contexto académico, entonces, para este caso, este ejemplo, pusimos Carlos está matriculado en la UNAD como P, y ponemos pues que Carlos trabaja en el día y que Carlos revisa los cursos en la noche. No se vayan a complicar con esto, no busquen que les quede algo que sea coherente, porque esto va a quedar un poco, no es como cuando nosotros hablamos y conecta una cosa con otra. Entonces, si no les dan proposiciones, por ejemplo, puede ser Carlos estudia ingeniería de sistemas, y bueno, no importa que no suene como nosotros hablamos, lo importante es que cumplan con lo que se está pidiendo, y vamos a mirar entonces este ejemplo. Bueno, entonces cuando ya empezamos a hacer esto, lo que hacemos es que vamos trayendo, hagámoslo parecido a como explicamos el ejercicio 2. Entonces, donde está P, vamos y pegamos, ahora quitamos esa P y ponemos lo que es el lenguaje natural, ¿sí? Donde está Q, y donde está R, cambiamos por el lenguaje natural. ¿Listo? Entonces ahora miremos, tenemos aquí un condicional. Este condicional lo podemos cambiar y colocamos el sí. Bueno, si ustedes quieren le pueden manejar el rojo, si no es necesario no, pues lo importante es que vaya. Entonces esta flechita la cambiamos al lenguaje natural. Entonces ya ahí nos va quedando. Como vemos, esto tiene unos signos de puntuación. Entonces este paréntesis que está aquí lo podríamos cambiar y lo podríamos colocar como una coma, ¿sí? De tal manera que si una persona va a pasar de mi lenguaje natural al lenguaje simbólico, no tenga problema, pueda saber dónde va el paréntesis. Entonces por eso la coma reemplazaría el paréntesis. Luego encontramos aquí otro condicional, entonces este condicional también lo podemos cambiar, colocamos sí. Aquí entonces lo pueden ir haciendo así, si les queda un punto de más algo, pues lo pueden ir borrando, y ya tendríamos como aquí esta parte. Bueno, esto que está acá lo podemos quitar porque ya colocamos la coma y ya colocamos este punto que está allí. Pues como vemos, es la manera como se está llegando al lenguaje natural a partir del lenguaje simbólico. Ustedes ven que esto que está aquí es similar a esto que está acá, salvo que no he colocado en rojo los conectores, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ya me encuentro que está este I que está acá, entonces ya no va a ir el I, sino que coloco un I,
en lenguaje natural y así sucesivamente para seguir haciendo la otra parte. No expliquemos todo porque pues, el video está quedando muy extenso, pero lo que queremos es indicarles una manera de cómo lo pueden hacer. Como les digo, no hay necesidad de que lo hagan con colores. Aquí se hace así para que sea más entendible, pero pues no es necesario para la entrega de los ejercicios. Bueno, deshacemos esto y continuamos. Ya teniendo el lenguaje natural, el siguiente paso es crear la tabla de la verdad. Aquí pues ya nos habían dado el lenguaje simbólico, o sea que no hay necesidad de volver a hacer esto. Lo que hago es crear esta tabla. Entonces lo mismo, en nuestro caso la propuesta fue hacerlo en Excel. Aquí en el Drive ustedes tienen estas plantillas y lo que vemos es que queremos hacer esta fórmula, ¿sí? Entonces nuevamente tenemos otra vez P, Q y R, tenemos 3, o sea que 2 a la 3, 8, por lo cual nos da 8 combinaciones, entonces 8 filas, las primeras 4 verdaderas, ¿sí? Las que siguen falsas, luego 2 y 2, luego 1 y 1, y empezamos. Como vamos a hacer todo esto, empezamos desde el lado izquierdo puede ser, y vemos que queremos hacer P entonces Q entonces R, pero esto que está aquí es una operación más pequeña, o sea que arrancamos por allí. Hacemos Q entonces R, ustedes ya se les dio la indicación cómo usar las tablas de la verdad, les queda la presentación también en el Drive si quieren trabajar con ella, y van haciendo esto como les indiqué. Luego de que tienen Q entonces R, ya pueden hacer esto, operarlo con la P, ¿sí? Entonces van a hacer esta columna que está aquí, que ya la hicieron, Q entonces R, con la P. Aquí no trajimos nuevamente a P porque ya P me está quedando en el lado izquierdo, o sea que me es fácil de trabajarla. Recuerden que este conector no es conmutativo, entonces por eso es bueno que estén en orden. Entonces voy a hacer P, entonces Q, entonces R. Ya no me preocupo porque esto sea largo porque yo ya tengo cuál es el resultado. Entonces lo mismo, busco el caso, en este caso es un condicional en el cual el lado izquierdo sea verdadero y el lado derecho sea falso, y ahí le pongo falso. Si no hay más casos, lo que hago es que en los demás pongo verdadero. Bueno, esto lo detallamos en la otra, no lo vamos a hacer acá. Ahí les queda pues para que ustedes revisen este ejemplo a detalle y van haciendo paso a paso toda esta parte hasta llegar acá. Bueno, algo a mencionar importante aquí es esta parte. Ven que tengo todo este corchete que está aquí conectado con un I, con no R y P. Esta operación la pueden hacer de una vez, de una sola, o sea no hay necesidad de que hagan todo esto y no R y después esto lo operen IP. ¿Por qué? Porque las propiedades de la operación me permiten hacer un I de una vez. Entonces como yo ya tengo el resultado del corchete, ya tengo el resultado de no R y sé que es P, entonces ya los tengo aquí juntos. ¿Qué pasa con el I? El I solo es verdadero cuando todos son verdaderos y eso se saca de la tabla. Veamos aquí, miren, el único caso en el que da verdadero es cuando las dos son verdaderas o las tres o las cuatro, del resto da falso. Entonces buscamos ese caso aquí, en estas tres. Vemos que hay uno, verdadero, verdadero y verdadero, entonces pongo verdadero y en los otros pongo falso. Esta indicación, algunos prefieren hacer un I y después hacen el otro, pero esta indicación les puede servir mucho. Luego pues aquí ya continúan haciendo y por último terminan. Entonces bueno, ahí queda la información. Y este ejercicio también tiene dentro de sus pasos hacer la simulación en true. Entonces como ven, esta es la operación que yo debo hacer. ¿Qué hice aquí? Aquí la pasé al lenguaje de true. Entonces ya está, como ven por ejemplo la flechita ya no está, es un símbolo de mayor, están los paréntesis, todo. Recuerden que eso no se puede perder porque si no nos va a dar o nos va a salir un error en el navegador. Y lo que hacemos es que aquí en el navegador, ya habiéndola traducido a true, la pegamos y le damos generar tabla, ¿sí? Y ya pues lo mismo, hacemos un recorte y podemos llevar esa tabla a nuestro archivo. Bueno, y por último pues vemos que esto es una tautología, nos piden ahí que mencionemos y decimos que el argumento es una tautología. Bueno, básicamente era explicarles esos ejemplos. Esperamos pues que estos recursos, recuerden el drive que se está colocando acá, van a estar aquí. Esperemos que a medida que avancemos en las tareas les podamos ofrecer más archivos de apoyo y espero que les sirva mucho esta explicación. Es con mucho gusto y les agradezco mucho por la atención prestada.